únicamente realizamos el primer paso, que fue determinar si el sistema de ecuaciones simultáneas que elaboramos con la información que se proporcionó en el ejercicio tenía o no solución. Y llegamos a la conclusión de que efectivamente el sistema de ecuaciones simultáneas que nosotros formamos con los datos cuantitativos que nos proporcionaron en el ejercicio, sí tiene solución. Como ya determinamos que sí tiene solución y hemos decidido que le vamos a dar solución utilizando lo que es el método de Gauss, para eso se hace necesario plantear una primera matriz. La primera matriz va a tener esta forma. Esto tiene un nombre, si no lo recuerdan, pues no es de tanta importancia. Esta tiene un nombre que es la matriz agregada, pero si no se recuerdan, eso no es de tanta importancia. Lo que nosotros debemos saber es que la primera matriz para utilizar el método de Gauss tiene esta forma, que en las columnas de la primera parte de la matriz, antes de la línea vertical, van a ir las incógnitas y en la última columna, después de la línea vertical, van a ir las constantes o los valores independientes. ¿Cómo lo vamos a plantear? La incógnita X tiene 1, 2, 3 coeficientes, es decir, un coeficiente por cada ecuación. Son 3 ecuaciones, hay 3 coeficientes. Lo vamos de una vez, por favor, a escribir como fraccionario, es decir, vamos a convertir el decimal a fraccionario. Eso pues en su calculadora les ayuda, es fácil, solo ponen lo que es, escriben el 0.04, por lo menos en mi calculadora, 0.04, oprimo la tecla de igual y luego oprimo lo que es la tecla del fraccionario y ahí me tira 1.25. En Classroom les subí lo que es un video que no lo hice yo, sino que lo vi en YouTube y lo vi bien sencillo de poder comprender cómo convertir decimales a fraccionarios. De ahí la persona que lo subió lo hace bien, pero bien sencillo para que usted comprenda cómo convertir valores decimales a fraccionarios. 0.04 fraccionario es un 25avos. 0.01 fraccionario, un 100avos. 0 pues es 0. Para la incógnita Y, 0.025 fraccionario, un 40avos. 0.025 fraccionario es un 40avos. Y 0 pues es 0. Para la incógnita Z, 0.02 en fraccionario, un 50avos. 0.03 en fraccionario, 3 cienavos. Y 0.01 en fraccionario, un 100avos. Los valores constantes, 83.75 en fraccionario, 335 cuartos, 66.25 en fraccionario, 265 cuartos y 12.5 en fraccionario, 25 medios. ¿Por qué trabajar con fraccionarios y no con los valores decimales? Nosotros estamos trabajando modelos matemáticos. Y al igual que cualquier otro modelo, un modelo es una representación idealizada de la realidad. Así como los arquitectos utilizan modelos icónicos para representar la realidad, algunos de ustedes tal vez tienen hermanos, tíos o algo que son arquitectos y tal vez se han dado cuenta cuando hacen una maqueta, que ellos le llaman, de algún edificio, alguna casa o alguna residencial que ellos van a construir, primero lo hacen en pequeño, hacen esa maqueta con todas las características que va a tener el edificio real. Lo mismo son los modelos matemáticos, porque estas cantidades que están aquí pueden ser millones. Entonces, si estas cantidades, si el 0.04 está expresado en millones, ¿cuánto sería entonces, jóvenes? Si el 0.04 está expresado en millones, ¿cuántos millones saldrían? Vamos a ver, ¿cuántos millones serían si el 0.04 estuviera expresado en millones? Vamos a ver, jóvenes, ¿cuántos millones son? No millones, sino que millones.
¿Cuántos son jóvenes? Por favor, algunos de ustedes, jóvenes. 0.04, ¿cuánto es en millones? Hay varias respuestas, jajaja, dice Galindo por 4, 40 millones, 250 millones. Eso es fácil, porque ustedes tienen que multiplicar, ¿qué? 0.04 por cuánto. 0.04 por cuánto. Por 1.000.000, Lick. Por 1.000.000, ya les va a dar 40 millones, va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto estuviera expresado en millones, entonces si empezamos a trabajar y nosotros ya ese punto, imagínense que al hacer una multiplicación nos da 0.04, solo por decirles algo, por 2, no, 0.04 por 3.5, póngale, nos da 0.14, ahí no hay problema. Vamos a ver, 0.04 por 1.75, vamos a ver, 0.04 por 0.7596. Ponle que si fuera 0.04 por 2.7596. Entonces ya nos da a nosotros 0.110384. Si eso lo multiplican por 1.000.000, ¿cuántos millones son? Si nosotros empezamos a aproximar esa cantidad, entonces ya no son los millones que estamos representando, porque cuando empezamos a aproximar, entonces estos datos que nos están dando, estos datos que aquí son datos hipotéticos, en la vida real pues son datos reales, solo que expresados en millones. Si nosotros empezamos a aproximar, entonces nos alejamos del verdadero valor. Por lo tanto, es recomendable de que se trabajen con valores fraccionarios para que entonces nos alejemos del valor real. Recuerde que si es producción y le da, por decirle algo, 4.5520 y usted aproxima a 5, usted está diciendo que son que por que fuera 1.000, está diciendo que son 5.000, cuando la verdad serían 4.000 y algo. Entonces, por eso es que trabajamos con fraccionarios. Bueno, aquí está ya la primera matriz. Teniendo la primera matriz, entonces ya vamos al paso número 3. Lo que voy yo a hablar está aquí escrito. ¿Sí? Yo no me voy a poner a leer esto, sino que lo que yo voy a hablar está aquí escrito. Cuando hablamos del método Gauss, si usted quiere verlo de esta manera, hay una meta, no el objetivo general, hablemos de objetivo específico, una meta como usted quiera saber. Nuestra meta o nuestro objetivo específico para poder calcular X, Y, Z, escuche bien, nuestro objetivo específico o objetivos específicos, como usted le quiera llamar, para llegar a obtener el objetivo que es calcular X, Y, Z, el objetivo específico es, primero, convertir esta matriz de coeficientes. Sí, sabe lo que es una matriz de coeficientes. Convertir esta matriz de coeficientes sin involucrar estos valores constantes. Convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad. Si nosotros vamos a convertir esta matriz de coeficientes en una matriz identidad, quiere decir que los valores de los elementos de la diagonal principal tienen que ser unos, y los demás elementos que están sobre y bajo de la diagonal principal van a ser ceros. Eso quiere decir que este tiene que ser 1, este tiene que ser 1, este 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, como no podemos convertir todos los valores a la vez, entonces empezamos a trabajar por columnas. Aquí en la primera matriz vamos a convertir la primera columna a una columna de matriz de identidad y nos va a dar una segunda matriz. En la segunda matriz vamos a convertir los elementos de la segunda columna en valores que correspondan a una matriz identidad y nos va a dar una tercera matriz. En la tercera matriz vamos a convertir los elementos de la tercera columna a elementos con valores de una matriz identidad y vamos a obtener una cuarta columna. Ahí en la cuarta columna ya vamos a tener la matriz de identidad. Eso significa que ya le dimos valores a las incógnitas X, Y y Z. Es decir, para este ejercicio
Ya determinamos cuántos productos A1, A2 y A3 se deben de producir. Vamos entonces por partes. Aquí en la primera matriz vamos a convertir la primera columna en una columna de una matriz de identidad. Si queremos convertir esta columna en una columna de matriz de identidad, significa que el elemento de la primera fila y primera columna debe ser 1. Es el 1/25avo, lo vamos a convertir en 1. Y los restantes elementos de la columna tienen que ser ceros. Para convertir en 1 este valor, el inverso de este valor lo vamos a multiplicar por todos los elementos y el inverso es 25. Los resultados que vamos a obtener nosotros al multiplicar el inverso por cada uno los valores de la primera fila, los vamos a ubicar en la segunda matriz, en la fila que le corresponde, que es la fila número 1. 25 por 1/25avos, 1. 25 por 1/40avos es igual a 5/8. 25 por 1/50avos es igual a 1/2. 25 por 335 cuartos es igual a 8.375 cuartos. Ya convertimos el 1/25 en 1. Esta fila le vamos a llamar fila pivote, que es el eje que va a servir como base, si usted lo quiere escuchar de esa manera, para convertir el 100 en 0. El 0 ya es 0, entonces ya no es necesario convertirlo en 0. Ya les explico qué se hace entonces con esta fila. Vamos a convertir el 100 en 0. Para convertir en 0, el valor a convertir en 0 con signo cambiado. Lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la fila pivote, o sea, los valores. Y vamos a tener productos parciales. A esos productos parciales se le van a sumar los valores de los elementos que están en la fila, en donde está el elemento a convertir en 0, que es el 100. Eso quiere decir que vamos a sumar los de la segunda fila, diciendo menos 100 por 1, menos 100, más 100, 0. Menos 100 por 5/8, más 40, 360. Menos 100 por 1/2, más 3/100avos, 40. Menos 100 por 8.375 cuartos, más 265 cuartos es igual 725/16avos. Ya convertimos el 100 en 0. El 0 ya es 0. Cuando eso sucede, únicamente copiamos los valores de la fila y los ubicamos en la fila que le corresponde, que en este caso es la tercera fila. ¿Por qué ya no realizamos las operaciones? El 0 primero no tiene signo. Si multiplicamos 0 por cada uno de los elementos de la fila pivote, va a ser 0. Y le tendríamos que sumar estos valores. Entonces, de una vez copiamos el 0, copiamos el 0, copiamos el 100 y copiamos el 25 medios. Tenemos entonces ya aquí la primera columna que corresponde a una columna de una matriz identidad. Vamos ahora a convertir la segunda columna en una columna de una matriz identidad. Esta es la segunda matriz, la que obtuvimos al convertir el 25, el 1/25avos, perdón, en 1. Vamos a convertir ahora la segunda columna en una columna de una matriz identidad. La matriz de identidad es aquella que en su diagonal principal está compuesta por unos. Lo que voy a hacer está aquí escrito, pero simplemente para que vayamos teniendo nosotros conocimiento, o entendiendo, mejor dicho, qué es lo que estamos haciendo sin tener esta información. Nosotros queremos convertir esta segunda columna en una columna de una matriz identidad. La matriz de identidad dice que todos los elementos de la diagonal principal son unos. Eso quiere decir que ahora el elemento a convertir en 1 va a ser el 360 para que cumpla esa condición. Y los restantes elementos, dice sobre y bajo, son ceros. Eso quiere decir que el 5/8 en 0 y el 0 pues en 0. Para convertir un elemento en 1, el inverso de ese valor lo vamos a multiplicar por cada elemento de la fila.
El inverso de 3/160 es 160 tercios. Multiplicamos cada uno de estos valores y para ello necesitamos una tercera matriz. Los resultados los vamos a ubicar en la segunda fila, porque es la fila donde está el 3/160 que vamos a convertir en 1. 160 tercios por 0, 0. 160 tercios por 3/160, 1. 160 tercios por 1/40 es igual a 4 tercios. 160 tercios por 725 16avos, 7.250 tercios. A esta fila le vamos a llamar fila pivote, que es la base o el eje, si ustedes quieren, para convertir los restantes elementos de la segunda columna en ceros. El 5/8 es positivo, pasa con signo negativo. Multiplicamos por todos los elementos de la fila pivote y a los resultados parciales les vamos a sumar los elementos correspondientes de la fila en donde está el 5/8, que es la primera fila. Menos 5/8 por 0, 0 más 1, 1. Menos 5/8 por 1, menos 5/8, más 5/8, 0. Menos 5/8 por 4 tercios, más 1/2, menos 1/3. Menos 5/8 por 7.250 tercios, más 8.375 cuartos es igual 1.750 tercios. Ya convertimos el 5/8 en 0. Ahora vamos a convertir el siguiente elemento en 0, pero como ya es 0, vuelvo a repetir, ya no es necesario convertirlo en 0. Por lo tanto, solo copiamos los valores de la fila y los ubicamos en la fila número 3. Vamos entonces aquí 0, 3, 0, no hombre, 0, 0 y 1/100 y 25 medios. Claro, si el 5/8 fuera negativo, pasa positivo. O sea, dice que para convertir en 0 un elemento se va a multiplicar por la fila pivote con signo cambiado. O sea, no dice que con signo negativo, no dice que con signo positivo, sino que para convertir en 0, el valor del elemento a convertir en 0 será multiplicado por cada elemento de la fila pivote con signo cambiado. Es decir, que si el que vamos a convertir en 0 tiene positivo, el signo negativo, y si es negativo, el signo cambiado es positivo. Bien, vamos entonces por ya convertir la segunda columna en una columna de matriz identidad, que fue la tercera matriz. Ya tenemos dos columnas de una matriz de identidad. Vamos con la tercera columna. La característica dice de la matriz de identidad que los elementos de la diagonal principal son unos. Eso quiere decir que ahora el elemento a convertir en 1 es 1/100. Los restantes elementos de la columna número 3 los vamos a convertir en 0, o sea, el menos 1/3 en 0 y el 4 tercios en 0. Para convertir un elemento en 1, el inverso de ese valor lo vamos a multiplicar por cada elemento de la fila. En este caso, el inverso de un 100 es 100. Al multiplicarlo por cada uno de los elementos de la fila, los resultados los vamos a ubicar en la cuarta matriz, en la fila que corresponde, que ahora es la tercera fila. 100 por 0, 0. 100 por 0, 0. 100 por un 100 es igual a 1. Y 100 por 25 medios es igual a 1.250. Esa es la fila pivote, que es el eje para convertir el menos 1/3 y el 4 tercios en 0. Entonces, vea, Carol, este tiene signo negativo. Para convertirlo en 0, lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la fila pivote, pero con signo cambiado. Entonces va a pasar con signo positivo. Y los resultados, a los resultados le vamos a sumar los elementos de la fila en donde está el 1/3 que va a ser, o al menos 1/3 la primera fila, diciendo 1/3 por 0, 0 más 1, 1. 1/3 por 0, 0 más 0, 0. 1/3 por 1, 1/3 menos 1/3, 0.
un tercio por 1250, más 1750 tercios, 1000. Ya convertimos el menos un tercio en cero. Ahora el 4 tercios. Tiene signo positivo, pasará con signo negativo. Y decimos, menos 4 tercios por 0, 0 más 0, 0. Menos 4 tercios por 0, 0 más 1, 1. Menos 4 tercios por 1, menos 4 tercios. Más 4 tercios, 0. Menos 4 tercios por un tercio. No, hombre, menos 4 tercios por 1250. Dice menos 4 tercios por 1250 más 7250 tercios es igual a 750. Aquí tenemos la matriz número 4, o sea, la cuarta matriz. Dice que nuestro objetivo específico es convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad. Si hemos logrado, dice, que los elementos de la diagonal principal sean unos y los restantes sobre y bajo la diagonal principal sean ceros, hemos obtenido los resultados. ¿Y cómo le vamos a dar valores a los resultados de las incógnitas? Darle valores a los resultados de las incógnitas, nos vamos a ubicar en la incógnita, en este caso la incógnita X o la variable X, como usted le quiera llamar. Recorremos de arriba hacia abajo a la posición del 1. Al llegar a la posición del 1, recorremos de izquierda a derecha hasta la columna de constantes. Vale valor a Y, recorremos de arriba hacia abajo a la posición del 1. Del 1 recorremos de izquierda a derecha hasta la columna de constantes. Vale valor a Z, recorremos de arriba hacia abajo hasta la columna de constantes. Recorremos de izquierda a derecha, del 1 a la columna de constantes. De Z recorremos al 1, del 1 a la columna de constantes. Eso nos indica que X vale 1000, que Y vale 750 y que Z vale 1250. De esta manera ya le dimos valores a X, Y y Z a través del método de Gauss. El paso número 8 dice comprobar los resultados sustituyendo los valores de las incógnitas en las ecuaciones. El sistema de ecuaciones que nos dieron es este. Aquí ya podemos trabajar con decimales porque ya tenemos valores enteros como resultado, entonces no hay ningún problema. La primera ecuación, o sea, dice, comprobar los resultados consiste en sustituir el valor de X, el valor de Y y el valor de Z en cada una de las ecuaciones. Primera ecuación, 0.04 de X, más 0.025 de Y, más 0.02 de Z, que es igual a 83.75. 0.04 por el valor de X, que es 1000, más 0.025 por el valor de Y, que es 750, más 0.02 por el valor de Z, que es 1250. La sumatoria de estos productos tiene que ser igual a 83.75. 0.04 por 1000 es igual 40, más 0.025 por 750, 18.75, 0.02 por 1250 es igual a 25, que va a ser igual a 83.75. La sumatoria de esos productos tiene que ser igual entonces 40 más 18.75 más 25, 83.75, que es igual a 83.75. Cumple con la primera ecuación. Segunda ecuación, 0.01 de X más 0.025 de Y más 0.03 de Z, que es igual a 66.25. 0.01 por el valor de X, que es 1000, más 0.025 por el valor de Y, que es 750, más 0.03 por el valor de Z, que es 1250. La sumatoria de estos productos tiene que ser 66.25. 0.01 por 1000, 10.
0.025 por 750, 1875, más 0.03 por 1250, 37.5, que es igual a 66.25. 10 más 18.75 más 37.5, 66.25, que es igual a 66.25, y se cumple con la segunda ecuación. La tercera ecuación, 0.0 de x más 0 de y más 0.01 de z, que es igual a 12.5. 0 por el valor de x, que es 1000, más 0 por el valor de y, que es 750, más 0.01 por el valor de z, que es 1250, tiene que ser igual a 12.5. 0 por 1000, 0, más 0 por 750, 0, más 0.01 por 1250, 12.5 igual a 12.5. 0 más 0 más 12.5, 12.5, que es igual a 12.5. Se cumple con la tercera ecuación. Por favor, pongan mucha atención lo que les voy a decir ahorita. Aquí falta todavía la respuesta, pero lo que les voy a decir ahorita, pongan atención. Aquí dice comprobar los resultados. Dice resultados, eso quiere decir los resultados matemáticos que nosotros obtuvimos. Lo único que hace esta comprobación es determinar o verificar, si usted quiere, los cálculos matemáticos de este sistema de ecuaciones simultáneas que usted elaboró. Pero ¿qué pasa? Este sistema de ecuaciones simultáneas fue elaborado con un planteamiento del problema. Y ese planteamiento del problema no es el que estamos comprobando. Lastimosamente, no hay forma de comprobar si el planteamiento que usted hizo está correcto. ¿Y por qué razón? Porque los planteamientos se hacen utilizando razonamiento lógico, matemático y sentido común de las cosas. Eso quiere decir que hasta ahí yo no puedo llegar. ¿Por qué no puedo llegar? Porque su sentido común usted lo fue formando desde que tuvo uso de razón. Pues es lo que yo pienso. Entonces usted empezó a formar su sentido común desde que tuvo uso de razón. Entonces ese sentido común de las cosas nos va a ayudar a hacer un buen planteamiento. Y desde luego la lógica. Y para eso yo creo que recibe algunos cursos usted ahí de lógica. Entonces usted ahí tiene que practicar y practicar planteamientos para empezar a crear ese su razonamiento lógico, para empezar a utilizar su sentido común. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 90% o más de estudiantes que pierden este curso no es por operatoria matemática, no es porque no sepan resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. Lo que no pueden es plantear problemas. Y eso se da aquí en el curso y se sigue dando en los exámenes de áreas prácticas básicas. La gente no sabe plantear. La gente solo sabe hacer cálculos matemáticos. ¿Cómo vamos nosotros entonces a poder plantear la práctica en el planteamiento de muchos, pero muchos problemas? Este planteamiento no lo va a aprender usted con 2 problemas. ¿O me equivoco, Jackie? Esto usted no lo va a poder plantear si solo va a plantear No, 2 Lee, como con problemas. 20. Tiene que hacer un montón de problemas. Entonces, usted dirá, ahí no me va a dar tiempo de estudiar. No, escuche bien. Lo que uno tiene que hacer es plantear muchos, pero muchos problemas. Entonces ahí usted va a ir despertando su razonamiento lógico y va a ir aplicando su sentido común. Si usted logra plantear, imagínese, va a decir, este señor está loco. Si usted logra plantear unos sus 25 problemas, no quiere decir que va a resolver completo los 25 problemas, sino que lo que tiene que aprender es a plantear
porque el procedimiento para resolver el sistema de ecuaciones simultáneas por el método de Gauss es el mismo para cualquier planteamiento. El procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas por la regla de Kramer es el mismo para cualquier planteamiento. Entonces, usted puede hacerse, ¿cómo diría yo? Experto en cálculos matemáticos y resolver procedimientos de Gauss y procedimientos de regla de Kramer, pero si no sabe plantear, de nada le sirve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que desvelarse, tiene que agarrar de todos los ejercicios complementarios que hay en el libro y ponerse a plantear, a plantear, a plantear, a plantear, para irle buscando entonces ese razonamiento y ese sentido común. Pero allá usted si lo quiere hacer, yo solo un consejo le estoy dando, ¿verdad? Porque no es obligación que usted plantee todos los ejercicios, no, 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 sino que yo le estoy dando un consejo. Bueno, ahora vamos al último paso, por favor, que sea la respuesta a este problema. En la vida real, pues tiene que ser mucho más completa la respuesta porque tiene que haber una conclusión, tiene que haber una recomendación. Usted va a concluir, va a recomendar cuántos productos A1, cuántos productos A2, A3 se tienen que producir para consumirse todo el stock de lo que es chocolate, leche y azúcar, si mal no recuerdo, pero también tiene que recomendar algunas cosas. Entonces aquí no, aquí simplemente le vamos a dar respuesta a la pregunta. Dice, determine las posibilidades que tiene la empresa para consumir su stock con los productos A1, A2 y A3. La respuesta dice, para que la empresa consuma su stock de chocolate, leche y azúcar, se le recomienda elaborar 1000 productos A1, 750 productos A2 y 1250 productos A3. Y hasta ahí entonces ya tenemos nosotros lo que es una respuesta aquí en lo que es el curso. En la vida real les digo, es una conclusión, más recomendaciones, porque usted está resolviendo. Muchos decimos, esto no lo voy a utilizar en la vida real. Nunca diga jamás o nunca diga nunca. ¿Por qué? Porque usted no sabe en el transcurso de su vida si va a tener la posibilidad de trabajar en alguna planta, ahí con ingenieros industriales, con agrónomos, con ingenieros mecánicos industriales, con todo este tipo de profesionales que ellos toman decisiones matemáticamente. O sea, ellos hasta para, los agrónomos, hasta para echarle agua a las plantas utilizan lo que es la curva normal, utilizan probabilidades, utilizan estas herramientas matemáticas a través de la curva normal, muchas veces determinan cuántas gotas de agua le tiene que echar a las plantas, un montón de situaciones. Entonces probablemente usted tenga la oportunidad o necesidad, si lo quiere de esa manera, de trabajar en una planta. Entonces puede ser el momento que necesite de estas herramientas, pero allá usted, de todos modos, esto, ustedes, la licenciatura para ustedes ya no sirve como en mi tiempo. En mi tiempo, llegar uno a ser licenciado era pues, lo máximo. Ahora no. Ahora, para que les den un buen trabajo en las empresas, tienen que tener mínimo una maestría, sino que hasta doctorado. Entonces, ¿qué va a pasar? Un 90% más de ustedes van a ir a maestría. Y en la maestría lo primero que van a ver que es estadística aplicada y matemática aplicada. Desde eso no se van a salvar. Entonces, tienen que entender y aprender esto para que se les facilite, no solo en la maestría, sino que en la vida real. Hasta aquí el ejercicio, por favor, para determinar cuántos productos A1, A2 y A3 para consumir el stock. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, licenciado, ninguna duda, gracias. ¿Qué dato necesita verificar? Por favor, si es solo para verificar datos, de todos modos lo puede verificar con el PDF cuando se lo envíe. Oye, Jocelyn, yo les voy a enviar el PDF hoy. Y entonces ejemplo número 2.
En una residencia de estudiantes se compran semanalmente 110 helados de distintos sabores: vainilla, chocolate y fresa. El presupuesto destinado para esta compra es de 540 quetzales y el precio de cada helado es de 4 quetzales, el de vainilla, 5 el de chocolate y 6 quetzales el de fresa. Conocidos los gustos de los estudiantes, se sabe que entre helados de chocolate y de fresa se han de comprar 70. Calcular cuántos helados de cada sabor se compran a la semana. Verifique si tiene solución y resuelva. Bien, dice que nosotros tenemos que calcular cuántos helados se compran a la semana entre los sabores vainilla, chocolate y fresa. Pero tenemos que verificar primero si tiene solución el problema. Pero para poder verificar, tenemos que construir un sistema de ecuaciones simultáneas. Y para facilitarnos la elaboración del sistema de ecuaciones simultáneas, primero planteemos el problema. De eso se trata. Si nosotros, esto es lo que tenemos que practicar. Si muchas veces nos metemos de una vez a construir el sistema de ecuaciones simultáneas y fracasamos. ¿Por qué? Porque esto no quita tiempo, esto nos garantiza que nosotros vamos a hacer un buen planteamiento y por lo tanto nuestros resultados van a tener validez, o sea, van a ser confiables para la toma de decisión. Aquí tenemos nosotros un problema en el cual dice que hay una residencia de estudiantes que compran helados semanalmente, 110 helados. Tenemos un presupuesto para la compra de esos 110 helados. Y tenemos el precio por helado, 4, 5, 6. Y dice que la sumatoria de la compra de chocolate más fresa tiene que ser 70. Entonces, si nosotros tenemos un presupuesto de 540 para comprar helados y sabemos el precio de cada helado, para poder determinar cuántos helados podemos comprar a la semana, tenemos que hacer una división. Las operaciones con matrices no contemplan la división. Lo que se hace es darle solución utilizando sistemas de ecuaciones simultáneas. Para elaborar un buen sistema de ecuaciones simultáneas, primero vamos a plantear el problema. En las columnas de ese cuadro de doble entrada o tabla de contingencia o cuadro de contingencia, como se le puede llamar, en las columnas vamos a colocar las incógnitas. Las incógnitas son aquellas que desconocemos su valor, o las variables pues, son aquellas que nosotros desconocemos su valor. Entonces, como son aquellas que desconocemos su valor, escuche bien, en un 99.99%, las incógnitas vienen en la pregunta. Dice en un 99.99. ¿Por qué no les digo el 100%? Porque de repente por ahí en algún problema las incógnitas no vienen en la pregunta. Y te van a decir, ese señor bien mentiroso me dijo que en la pregunta estaban las incógnitas y no es cierto. Pero en un 99.99 sí están las incógnitas en la pregunta. Y aquí dice, calcular cuántos helados de cada sabor se compran a la semana. Entonces las incógnitas son los helados y las incógnitas van a ir en las columnas y nosotros vamos a comprar helados de chocolate, de vainilla, perdón, en su orden que nos están dando, y le vamos a llamar a este helado vainilla incógnita X. Vamos a comprar también de chocolate y le vamos a llamar Y. Vamos a comprar también de fresa y le vamos a llamar Z. Aquí tenemos entonces nosotros ya las incógnitas que las vamos a colocar en las columnas del planteamiento. Luego, en las filas del planteamiento vamos a colocar la descripción de los recursos. En este caso, tenemos nosotros aquí una compra. Hay que realizar una compra de 110 helados. Tenemos un presupuesto y también tenemos una condición que se deben de comprar, sabiendo los gustos de los estudiantes, debemos de comprar helados chocolate y fresa en cierta cantidad. Entonces, los helados de chocolate más fresa en cierta cantidad. No un sabor chocolate o fresa, no.
sino que es la sumatoria de chocolates más fresa, tiene que ser de 70. Y en la última columna, pues las cantidades, o sea, las disponibilidades que nosotros podamos tener o algunos requerimientos que se tengan. Bueno, tenemos entonces ahora dice, en una residencia de estudiantes se compran semanalmente 110 helados. Esos 110 helados involucran los de vainilla, los de chocolate y los de fresa. Como no tenemos ninguna otra información en lo que es esta fila, le vamos a colocar la unidad de medida. Un helado de vainilla, un helado de chocolate y un helado de fresa. Entonces tenemos aquí, dice, cuando determinemos el valor de X, o sea, la cantidad de helados vainilla, la cantidad de helados chocolate y la cantidad de helados fresa y lo multipliquemos por 1, nos va a dar la sumatoria 110. Por eso que se coloca la unidad de medida, que es un helado. El presupuesto destinado para esta compra es de 540. Aquí sí tenemos información sobre lo que cuesta cada helado. Dice que 4 quetzales vale el helado de vainilla. Un helado de vainilla vale 4 quetzales. Que 5 quetzales vale un helado de chocolate. Y que 6 quetzales vale un helado de fresa. También dice que conocido los gustos de los estudiantes, se sabe que entre helados de chocolate y de fresa se han de comprar 70. Entonces, como es solo entre los helados de chocolate y de fresa, vainilla no involucra, colocamos 0. En chocolate 1, que es la unidad de medida, y en fresa 1, que es la unidad de medida. Que cuando nosotros determinemos la cantidad de helados de chocolate y la edad fresa, y lo sustituyamos en las incógnitas, nos va a dar 70. Tenemos entonces aquí el planteamiento del problema. Esto es a lo que me refiero. Aquí es donde ustedes deben de practicar, practicar, practicar y practicar. Es como un consejo que yo les doy. En mis 28 años de estar dando este curso, entonces yo he visto que se pierde por planteamientos, más no por cálculos matemáticos siguiendo los procedimientos. Tenemos aquí entonces el planteamiento del problema. Con esto ya podemos construir el sistema de ecuaciones simultáneas. Vamos a tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas. La fila de compras es una ecuación, la de presupuesto la otra ecuación, la de chocolate más fresa la otra ecuación. X, Y y Z van a ser las incógnitas. Definir el sistema de ecuaciones simultáneas. X más Y. El 1 que antecede a las incógnitas no se escribe, por favor. Ya automáticamente o por lógica, el 1 antecede a cada una de las incógnitas. Más Z, que va a ser igual a 110. ¿Qué dice esta ecuación? Que la sumatoria de la cantidad de helados vainilla más helados chocolate más helados fresa tiene que ser igual a 110. Luego el presupuesto dice 4 de X más 5 de Y más 6 de Z, que va a ser igual a 540. Cuando determinemos la cantidad de helados de vainilla, de chocolate y fresa y lo multipliquemos por el precio de cada uno, nos tiene que dar 540. 0 de X más Y más Z, que va a ser igual a 70. Cuando determinemos la cantidad de helados de chocolate y de fresa que vamos a comprar o que tenemos que comprar, tiene que dar 70. Aquí ya tenemos el sistema de ecuaciones simultáneas y lo vamos a resolver por medio de la regla de Cramer. La regla de Cramer consiste en calcular 4 determinantes. Primero, el determinante de coeficientes que va a indicar si el sistema de ecuaciones tiene una solución, que va a ser el denominador para calcular X, Y y Z. Luego calculamos el determinante sub 1 para calcular X, el determinante sub 2 para calcular Y y el determinante sub 3 para calcular Z.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elaborar la matriz asociada al sistema de ecuaciones lineales. Entonces, tenemos aquí nosotros la matriz A, que está formada por los coeficientes y las constantes. Entonces, tenemos aquí la matriz ampliada. La matriz ampliada que vamos a tener aquí los coeficientes de la matriz original y después de la línea vertical los valores constantes. Para X los coeficientes 1, 4 y 0. Para Y sus coeficientes 1, 5 y 1. Para Z sus coeficientes 1, 6 y 1. Y los valores constantes 110, 540 y 70. Tenemos entonces aquí ya elaborada la matriz ampliada. Ahora vamos a verificar si el sistema de ecuaciones simultáneas tiene solución. Es únicamente de esta matriz ampliada. Vamos a tomar solo la matriz de coeficientes para poder calcular D. De los coeficientes de X, 1, 4 y 0. Coeficiente de Y, 1, 5 y 1. Coeficiente de Z, 1, 6 y 1. A esta matriz de coeficientes le vamos a calcular el determinante utilizando la regla de Sarrus. La regla de Sarrus dice que para calcular el determinante le asociamos o le agregamos a la derecha de la matriz de coeficientes las primeras dos columnas. Primera columna 1, 4 y 0. Segunda columna 1, 5 y 1. Después de haber agregado las dos primeras columnas para calcular el determinante, localizamos diagonales principales con signo positivo y diagonales secundarias con signo negativo. Primer diagonal principal del 1 al 1 con signo positivo, la segunda del 1 al 0 con signo positivo y la tercera diagonal principal del 1 al 1 con signo positivo. Localizamos las diagonales secundarias con signo negativo del 1 al 0, la segunda del 1 al 1 y una tercera del 1 al 1. Tenemos ya las tres diagonales principales, las tres diagonales secundarias y ya podemos calcular el determinante sumando los productos de las diagonales principales y restando los productos de las diagonales secundarias, más 1 por 5 por 1, más 1 por 6 por 0, más 1 por 4 por 1. Ya tenemos aquí lo que son las operaciones para calcular los productos de las diagonales principales. Ahora vamos con las diagonales secundarias. Menos 1. 1 por 5 por 0. Menos 1 por 6 por 1. Menos 1 por 4 por 1. Tenemos entonces de aquí los tres productos de las tres diagonales, o sea, las operaciones que tengo que realizar para tener los tres productos de las diagonales principales y los tres productos de las diagonales secundarias. 1 por 5 por 1, aquí no necesitan calculadora, igual a 5 más 1 por 6 por 0, 0, más 1 por 4 por 1, 4, menos 1 por 5 por 0, 0, menos 1 por 6 por 1, 6, menos 1 por 4 por 1, 4. El determinante de la matriz de coeficientes, que es el que va a indicar si el sistema elaborado con la información que nos proporcionaron, es decir, el sistema de ecuaciones simultáneas, tiene una solución, es el siguiente. 5 más 0 más 4 menos 0 menos 6 menos 4 es igual a
menos 1. Este es el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Qué indica ese determinante, jóvenes? Que tiene solución. Que el sistema de ecuaciones simultáneas tiene solución, por lo tanto vamos a aplicar la regla de Kramer. Para aplicar la regla de Kramer necesitamos la matriz ampliada. ¿En qué consiste? En calcular ahorita 3 determinantes. El determinante sub 1 que va a ser útil para calcular X. El determinante sub 2 que va a ser útil para calcular Y. Y el determinante sub 3 que va a ser útil para calcular Z. Entonces tengo que calcular 3 determinantes. Vamos con el determinante sub 1. El determinante sub 1 lo vamos a utilizar para calcular X. Entonces, de acuerdo a la regla de Kramer, los coeficientes de X van a ser sustituidos por los valores constantes. El 1 va a ser sustituido por el 110. El 4 va a ser sustituido por el 540. Y el 0 va a ser sustituido por el 70. Los coeficientes de Y se irán sin cambio. 1, 5 y 1. Los de Z igual, no los sustituimos. 1, 6 y 1. Y calculamos el determinante. Lo vamos a hacer por la regla de Sarrus. La regla de Sarrus dice que le vamos a asociar o agregar las dos primeras columnas al lado derecho. 110, 540 y 70. Hemos agregado la primera columna. Agreguemos la segunda columna. 1, 5 y 1. Ya tenemos entonces asociadas o agregadas las dos primeras columnas. Para poder calcular el determinante sub 1, entonces localicemos diagonales principales con signo positivo y diagonales secundarias con signo negativo. Primer diagonal principal, 110 al 1 con signo positivo, del 1 al 70 con signo positivo, del 1 al 1 con signo positivo. Diagonales secundarias con signo negativo, del 1 al 70, del 110 al 1 y del 1 al 1. Tenemos entonces las tres diagonales principales, las tres diagonales secundarias para calcular el determinante sub 1. Calculemos entonces productos de las diagonales principales, los sumamos y les vamos a restar los productos de las diagonales secundarias, más 110 por 5 por 1, más 1 por 6 por 70, más 1 por 540 por 70, menos 1 por 5 por 70, menos 110 por 6 por 1, menos 1 por 540 por 1. Calculemos ahora los productos de las diagonales principales, productos de las diagonales secundarias, sumemos y restemos. 110 por 5 por 1, 550, más 1 por 6 por 70, 420, más 1 por 540 por 1, 540, menos 1 por 5 por 70, 350, menos 110 por 6 por 1, 660 y menos 1 por 540 por 1, 540. El determinante 1 es igual a 550 más 420 más 540 menos 350
menos 660, menos 540, menos 40. Ya calculamos el determinante sub 1 para poder calcular el valor de la incógnita X, es decir, la cantidad de helado sabor a vainilla que se deben de comprar. Vamos ahora con el D sub 2 para calcular cuántos helados sabor a chocolate, es decir, la incógnita Y. Utilizamos siempre la matriz ampliada como referencia. Tenemos entonces aquí. Aquí tendríamos que tener la matriz de coeficientes, que es esta. Pero como vamos a calcular D sub 2, que va a servir para calcular Y, entonces a los coeficientes, o mejor dicho, los coeficientes de la incógnita Y serán sustituidos por los valores constantes. El 1 será sustituido por el 110. El 5 será sustituido por el 540. El 1 será sustituido por el 70. Los coeficientes de X no sufren modificación, 1, 4 y 0. Los coeficientes de Z no sufren modificación, 1, 6 y 1. Y calculamos el determinante sub 2. En esta ocasión lo vamos a hacer por el método de Gauss. Dice el método de Gauss que al valor, este es el método de Gauss, para calcular el determinante, no para resolver el sistema de ecuaciones simultáneas, sino que para determinar el determinante sub 2. Dice el método de Gauss, al elemento de la primera fila, que es el elemento de entrada, al elemento de la primera fila y primera columna vamos a convertir en 1 y los restantes elementos de la columna en 0. Para convertir en 1 el 1, pues ya está 1, no tenemos que convertir. Aquí el 1, el inverso es 1. Aquí si nosotros queremos ya no vamos a hacer las operaciones, pero voy a dejar aquí planteado qué operaciones vamos a hacer. Vamos a multiplicar por menos 1, porque el inverso de 1 es 1. Y los resultados los ubicamos en la primera fila, que es donde está el 1. Aquí tendríamos que solo copiar o multiplicar el 1. Copiamos el 1, el 110 y el 1, el 1. A esta se le llama fila pivote. Ahora vamos a convertir el 4 en 0. Ese 4 con signo cambiado lo multiplicamos por cada uno de los elementos de la fila pivote. Y a esos resultados parciales le vamos a sumar los elementos de la primera fila, que es donde es nombre de la segunda, no primera, la segunda, que es donde está el 4. Y decimos, menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Menos 4 por 110, más 540 es igual a 100. Menos 4 por 1, menos 4 más 6, 2. Ya convertimos el 4 en 0. Ahora vamos a convertir el 0, como ya es 0, solo copiamos los valores 0, 71, es decir, solo copiamos los valores de la fila del 0, que en este caso es la tercera fila. Ya hemos convertido entonces el 1 en 1. Es decir, el elemento de entrada de la primera fila y primera columna. Siguiente paso en el método de Gauss para calcular el determinante. Dice eliminar la primera fila, eliminar la segunda columna. Como ya tenemos nosotros una matriz reducida del orden de 2 por 2, ya podemos calcular el determinante sub 2. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Dice multiplicar el elemento de entrada ubicado en el paso 1, que es el elemento de entrada en el paso 1 fue el 1, que fue el que convertimos en ¿qué? En 1. Como ya era 1, lo dejamos como 1. Este es el elemento de entrada. Entonces, para calcular el determinante sub 2, dice multiplicar el elemento de entrada 1 por el determinante de esta submatriz. Vamos a calcular el determinante por lo que es sumatoria de productos entre la diagonal principal y la secundaria. La diagonal principal con signo positivo y la diagonal secundaria con signo negativo. Y calculamos el producto. Más 100 por 1 menos 2
por 70. Determinante sub 2 va a ser igual a 1 que está fuera de los corchetes. 100 por 1 es igual a 100 menos 2 por 70, 140. El determinante sub 2 va a ser igual a 1 por 100 menos 140 menos 40. D sub 2 es igual entonces 1 por menos 40 menos 40. Hasta aquí hemos calculado el valor del determinante de coeficientes que sirvió para verificar si el sistema de ecuaciones simultáneas tiene solución. Hemos calculado el determinante sub 1 que servirá para calcular X y ahorita ya hemos calculado el determinante sub 2 para calcular lo que es el valor de Y. Calculemos solo el determinante sub 3. Va a servir el determinante sub 3 para calcular el valor de Z. Eso indica que ahora los coeficientes de Z los vamos a sustituir por los valores constantes. El 1 será sustituido por el 110. El 6 va a ser sustituido por el 540. Y el 1 será sustituido por el 70. Los coeficientes de X no serán sustituidos. El 1, el 4 y el 0. De Y tampoco serán sustituidos. El 1, el 5 y el 1. Y aplicamos cualquier método para calcular el determinante, ya sea Sarrus o el método de Gauss. En esta ocasión vamos a aplicar el método de Gauss. Dice el método de Gauss: convertir en 1 el elemento entrada de la primera fila y primera columna, y en 0 los restantes elementos de la columna. Para convertir en 1 el elemento, para convertir en 1 el valor de cualquier elemento, el inverso será multiplicado por cada valor. En este caso, el inverso de 1 es 1 y ya no es necesario hacer todas las operaciones, sino que copiar únicamente 1, 1 y 110. Esta se convirtió en fila pivote. Esta va a servir para convertir el 4 en 0 y el 0 ya solo lo copiamos, o sea, los elementos de la tercera fila porque ya es 0. 4 positivo va a pasar como 4 negativo. Menos 4 por 1, menos 4. Y le vamos a sumar los valores de la segunda fila. ¿Por qué? Porque ahí está ubicado el 4 que vamos a convertir en 0. Entonces menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Menos 4 por 1, menos 4 más 5, 1. Menos 4 por 110 más 450, 100. Como este ya es 0, ya no multiplicamos toda la fila pivote por el valor, porque este no tiene signo. Y ya es 0, ya no lo vamos a convertir en 0, entonces solo copiamos el 0, el 1 y el 70. Y vamos al siguiente paso, que dice eliminar la primera fila, eliminar la primera columna, y como hemos logrado tener una matriz reducida de 2 por 2, ya podemos calcular el determinante sub 2, no, sub 3, 3. Multiplicar, dice, el elemento entrada ubicado en el paso 1. Ese elemento de entrada fue el 1, fue el que convertimos en 1. Ese 1 lo vamos a multiplicar por el determinante de esta matriz de 2 por 2. El determinante sub 3 va a ser igual a 1 multiplicado por el determinante de la matriz de 2 por 2. Lo vamos a calcular por la sumatoria de los productos. A la diagonal principal le ponemos signo positivo y a la diagonal secundaria le ponemos signo negativo. Decimos entonces más 1 por 70 menos 100 por 1. D sub 3 va a ser igual a 1 que está fuera de los corchetes. 1 por 70, 70 menos 100 por 1, 100. El determinante sub 3 va a ser igual a 1 por 70 menos 100 es igual a menos 30. El determinante sub 3 dice 1 por menos 30 es igual a menos 30. Hasta aquí hemos calculado el ¿qué? Hemos calculado el valor del determinante sub 1, valor del determinante sub 2 y valor del determinante sub 3.
Si el determinante de la matriz de coeficientes es diferente de 0, entonces ya podemos darle valor a X diciendo D sub 1 dividido el determinante de coeficientes. Le podemos dar valor a Y, determinante sub 2 dividido el determinante de coeficientes, y le podemos dar valor a Z, determinante sub 3 dividido el determinante de coeficientes. Los valores que nos dieron, determinante de coeficientes, dice menos 1, determinante sub 1, menos 40, determinante sub 2, menos 40, y determinante sub 3, menos 30. X entonces va a ser igual al determinante sub 1 menos 40 dividido el determinante que es menos 1, X es igual a menos 40 dividido menos 1, menos por menos da más, igual a 40. Y, determinante sub 2 es igual a menos 40 dividido el determinante que es menos 1, Y va a ser igual menos 40 dividido menos 1, menos por menos da más, 40. Z, dice determinante sub 3 que es menos 30, dividido el determinante que es menos 1, Z va a ser igual menos 30 dividido menos 1 igual a 30, menos por menos da más. Y hemos calculado entonces el valor de X, Y y Z, 40 helados de vainilla, 40 helados de chocolate y 30 helados de fresa. Después de haber calculado el valor de X, Y y Z, comprobamos los resultados matemáticos. La primera ecuación dice que la sumatoria de los helados de vainilla más chocolate más fresa debe ser 110. Comprobemos, dice el valor de X, 40, más, si 1, o sea, aquí es 1 por 40. 1 es el valor que antecede la incógnita, es 1. El valor de X es 40, más 1 por 40, más 1 por el valor de Z, que es 30. Aquí está 30, que tiene que ser igual a 110. 1 por 40, 40, más 1 por 40, 40, más 1 por 30, 30, tiene que dar 110. La sumatoria de los helados que se compran de chocolate, no, de vainilla, chocolate y fresa tiene que ser 110. 40 más 40 más 30 es igual a 110, que es igual a 110. Se cumple con la primera ecuación. La segunda ecuación dice 4 de X más 5 de Y más 6 de Z, que es igual a 540. 4 por el valor de X, que es 40, más 5 por el valor de Y, que es 40, más 6 por el valor de Z, que es 30, que tiene que ser igual a 540, que es el presupuesto. 4 por 40, 160, más 5 por 40, 200, más 6 por 30, 180, que es igual a 540. Esto es lo que 160 quetzales de helados de vainilla, 200 quetzales de helado de chocolate y 180 de helados de fresa. 160 más 200 más 180, 540, que es igual a 540, y se está cumpliendo con la segunda ecuación. Tercera ecuación, 0 de X más Y más Z igual a 70. 0 por 40 más 1 por 40 más 1, que es el coeficiente, por el valor de Z, que es 30, es igual a 70. 0 por 40, 0, más 1 por 40, 40, más 1 por 30, 30, que es igual a 70. 0 más 40 más 30, 70, que es igual a 70, y se cumple con la ecuación de que la sumatoria de los helados de chocolate más fresa debe ser de 70. Ya comprobamos matemáticamente, les vuelvo a repetir, esta comprobación es solo para los cálculos matemáticos, más no para el planteamiento. Ya tenemos que el valor de X es 40, Y 40, Z 30. La pregunta dice, calcular cuántos helados de cada sabor se compran a la semana.
Verifique si tiene solución y resuelva. Respuesta. En la residencia se deben comprar 40 helados de vainilla, 40 helados sabor a chocolate y 30 helados sabor a fresa. Y esa sería la respuesta. Hasta aquí el contenido del primer examen parcial. Si tienen alguna duda, alguna consulta, estoy para servirles.